Hola damas y caballeros, esta es la cuarta guía de cívica de noveno del segundo periodo. A continuación pues aquí van a aparecer una serie de ayudas pues bastante interesantes espero para completar la presente guía. Pues bien, nosotros vamos a tener aquí en primera instancia estas preguntitas de marcar con X, entonces aquí pues nos habla de lo siguiente, leemos estos textos y dice, son aquellas libertades que corresponden a toda persona por el simple hecho de tener, o sea, nuestra naturaleza humana. La otra pues incluye una serie de condiciones que las personas y los grupos requieren para desarrollarse. Y en la tercera idea dice que una forma de clasificarlos ha sido hablar de que estos derechos se dan en diferentes generaciones. Entonces, bueno, aquí estamos hablando justamente de los derechos humanos. Luego tenemos la otra pregunta, dice, el documento en el que se establecen los derechos y los deberes de los habitantes del territorio nacional recibe el nombre de Constitución Política. Luego vamos a tener aquí el principio de los derechos humanos que establece que los derechos humanos se aplican independientemente, o sea, sin importar el sexo, la edad, la religión, el color de piel, sin importar nada. Eso se denomina, ese principio se denomina universalidad. Luego tenemos este otro texto acá, en materia de derechos humanos es inadmisible que se vuelva o se regrese al estado anterior de la aprobación de tales garantías. Entonces, bueno, este principio de lo que se habla es de lo siguiente, los derechos que se dieron, eso se dio, eso no se puede volver a quitar, ¿verdad? Lo que se da y se quita se vuelve cuita, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener que estamos hablando del principio de irreversibilidad. Entonces, el derecho humano que ha sido reconocido, salado, ¿verdad? Ya no, un país, nadie se puede echar para atrás. Luego tenemos este otro donde dice el principio fundamental que describe que en materia de derechos humanos, toda la legislación que ha de crearse, digámoslo de alguna manera, tiene que ir, digámoslo así, extendiendo el alcance y el radio de esta legislación. Es decir, aquí lo que dice es lo siguiente, vamos a tener que no podemos echar para atrás en materia de derechos humanos, es decir, dejar de reconocer los derechos que ya se reconocieron. Pero eso sí, podemos seguir reconociendo nuevos derechos como derechos humanos. Bien, entonces principio sería el principio de progresividad. Ayer veía en las noticias que, por ejemplo, hablaba con respecto al día por respecto a la lucha contra el cáncer de mama. Entonces hablaba un médico de que hay países en América Latina que, por ejemplo, después de una cirugía en la cual se extirpa un seno, pues entonces hay países que ya reconocen como un derecho fundamental el hecho de que pues ahí mismo en el mismo proceso quirúrgico, pues a la mujer ahí mismo la persona, ¿verdad? Ahí mismo se le haga una reconstrucción del seno. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo, de cómo pues ya se considera pues este procedimiento pues ya como un derecho humano en algunos países de América Latina. Aquí en Costa Rica pues habrá que esperar todavía para que eso ya empiece a aflorar, ¿verdad? Pero por lo menos ya se habla de eso. Entonces eso evidencia este principio de progresividad, es decir, otorgar más derechos. Luego viene esta otra noticia, este otro artículo, esto fue sacado de la antología del CONET, y entonces dice que Costa Rica, se titula Costa Rica, polémica infértil para derecho a la familia. Aquí lo que pasa fue lo siguiente, aquí pasó esto, resulta que alguien, no recuerdo el nombre de ese abogado, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida en el bajo mundo como Sala Cuarta. Y entonces esta persona lo que dijo fue lo siguiente, o lo que le pidió a la Sala Constitucional fue lo siguiente: vea, señores magistrados de la Sala Constitucional,
resulta que existe un procedimiento que efectúan personas que no pueden tener hijos, que se llama fecundación in vitro. Consiste en que se extraen óvulos del útero de la mujer, se fertilizan pues en una probeta, ¿verdad? En un tubo de ensayo, con un espermatozoide. Cuando el espermatozoide los fecunda, luego el técnico agarra y ve cuáles son los mejores óvulos fecundados, y esos son los que implanta en el útero de la mujer. Y pues los óvulos que se supone que a ojos del experto no tienen mayores posibilidades de sobrevivir a esta técnica, pues eso se tira a la basura, ¿verdad? Entonces, esto está atentando contra el derecho a la vida que establece la Constitución Política de Costa Rica, porque en uno de sus artículos, no recuerdo cuál, dice de que la vida humana es inviolable. Entonces aquí tenemos que la vida humana empieza cuando un espermatozoide es fecundado con un óvulo, y en el momento en que estos óvulos fecundados pues se arrojan a la basura, pues se está violando ese derecho a la vida de estos óvulos fecundados. Entonces, bueno, la Sala Constitucional le dio la razón al recurrente, al que puso el recurso, y prohibió la fecundación in vitro, salvo que la misma Sala Constitucional lo que dijo fue lo siguiente: cuando la tecnología avance en el futuro, y si la tecnología implica de que ya no se van a botar a la basura óvulos que se considere que no van a servir, óvulos fecundados, pues entonces, cuando se dé ese momento, pues entonces se podrá volver a aplicar esa técnica aquí en Costa Rica. Ante esa situación, pues vamos a tener que entonces aquí lo que dice es que la noticia es que pues en medio de todo eso, al fin y al cabo el país o el gobierno, ¿verdad? Vino y agarró y pues aparte del Afganistán de aquel entonces, liderado por los talibanes, ¿verdad? Pues era, y el mismísimo Vaticano, pues eran de los pocos países en el mundo donde prohibían la técnica de la fecundación in vitro, y que pues también esto respondía a presiones del Papa de aquel entonces y del Vaticano, y que Costa Rica vino, y pues el gobierno de Costa Rica se dejó convencer por estas presiones. Bueno, en este caso la Sala Constitucional, digámoslo de alguna manera. Entonces, bueno, dice aquí que ante esto, al menos 10 familias vinieron y sintieron lesionado su derecho a tener una familia, su derecho humano a formar una familia. Entonces estas 10 familias o estas familias pusieron una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque les estaba violando este fallo de la Sala Constitucional justamente su derecho a formar una familia. Entonces, en medio de todo esto, pues la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos efectivamente dijo que este fallo de la Sala Constitucional pues básicamente violaba la Comisión Americana de los derechos humanos, y que pues iba en contra de este tratado internacional, y que pues la Sala Constitucional se había extralimitado de sus funciones, y que básicamente pues la Sala Constitucional no debió de haber hecho este fallo. Y pues básicamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habla de que pues básicamente este fallo lo que hace es violar el artículo 17 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que pues básicamente con este fallo de la Sala Constitucional se le estaba violando el derecho humano de las familias o de estas personas a formar una familia. Entonces, bien, vamos a tener aquí la primera pregunta. Dice: ¿cuáles derechos humanos hace referencia a la noticia anterior? Bueno, número 1, hace referencia al derecho humano, hace referencia al derecho humano a la vida.
Y por el otro lado hace referencia que las familias afectadas por no poder accesar a esta técnica en ese momento aquí en Costa Rica, pues se le estaba violando el derecho humano a formar una familia. Entonces, bueno, tenemos estos dos derechos humanos contrapuestos, ¿verdad? Y habrá que ver cuál es el más importante, ¿verdad? Eh, Después de eso, bueno, describa de qué trata la noticia. Es lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Lo que dije, pues explicando acá cuando tenía la pantalla encima de este texto. De eso es de lo que trata la noticia, de que pues la Sala Constitucional había fallado, ordenando de que se prohibiera la fecundación in vitro en Costa Rica, porque la Sala Constitucional consideraba de que la vida humana comenzaba a partir de que un óvulo era fecundado por un espermatozoide y que en ese entonces la técnica de la fecundación in vitro implicaba de que pues el técnico implantaba en el útero de la mujer los mejores óvulos fecundados, bueno, los óvulos fecundados que tuvieran más esperanza de vivir, por decirlo de alguna manera, y pues los óvulos sin fecundar, bueno, los óvulos fecundados que tenían menos expectativas de vida, pues esos eran desechados, ¿verdad? Así, a grandes rasgos, eso era lo que decía, ¿verdad? Que conste que tal vez en los términos estos biológicos yo no soy médico, ¿verdad? Ni nada de esto como para manejarlo bien, ¿verdad? Ahí hago la salvedad. Y pues a raíz de eso una serie de familias pusieron una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que dice es que efectivamente, bueno, para ellos la vida humana no empieza cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Para la Corte la vida humana empieza más después. En medio de todo eso, entonces ellos consideran de que el fallo de la Sala Constitucional es arbitrario, va en contra de convenios internacionales y que pues por lo tanto Costa Rica debería de permitir o de que esta técnica volviese a desarrollarse de esa manera, pues en ese momento, ¿verdad? Así a grandes rasgos eso es de lo que trata la noticia. Ok. Con el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alias Sala Cuarta, a juicio del autor del artículo, ¿cuáles derechos humanos se estaría violando el Estado costarricense? Entonces, bueno, el autor de ese artículo lo que dice es que la Sala Cuarta lo que le está quitando a las personas es el derecho humano a formar una familia. Entonces, hay personas que solamente podrían tener hijos solamente utilizando esa técnica, pero que por A o B motivos no podrían salir del país, hacerse ese tratamiento en el extranjero y pues estarían condenados aquí en Costa Rica pues a que el Estado les prohíba pues tener su propia familia. Ese es a grosso modo lo que dice el autor del artículo del derecho fundamental que se está violando por parte de la Sala Constitucional. Ok, ahora bien, tenemos que hay un tribunal internacional que está, digámoslo así, fallando en contra de lo que ha dicho el más alto tribunal constitucional de Costa Rica. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le hacemos caso? Entonces, bien, ¿qué podría hacer una persona? Bueno, todavía no llegamos a esa parte. Tenemos esto, ¿qué podría hacer una persona que se sintiera afectada por la presunta violación de sus derechos humanos por parte del Estado costarricense? Bueno, aquí podríamos tener lo siguiente, podría ser que una persona pues diga, bueno, es que me negaron X, Y o Z, ¿verdad? En una institución pública o en una empresa de X o Y características. Recuerdo que, creo que era acá, bueno, hay un caso ahí de un muchacho que tenía una discapacidad y entonces por el hecho de que era una persona discapacitada, pues entonces al fin y al cabo
en el ministerio donde esa persona trabajaba, pues no le, digamos, sacaron la plaza a propiedad y pues la persona quedó en la terna, pero una vez que quedó en la terna pues no la escogieron, escogieron a otra persona y pues al discapacitado le dijeron, bueno, a partir de tal fecha vence su contrato laboral, o sea, está despedido y que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, aquí podría pasar lo siguiente. En este caso podríamos acudir a los tribunales de justicia pidiendo, en este caso, bueno, a la Sala Constitucional, argumentando de que nuestro derecho humano a X, Y y Z, ¿verdad? Pues ha sido atropellado y pues aquí puede pasar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, puede ser que en ese caso me parece que la Sala Constitucional, me parece, ¿verdad? No estoy tan seguro, que vino y dijo que no, que el Estado tenía potestades de agarrar y escoger de manera arbitraria, por decirlo de alguna manera, a la persona que cumpliera pues con una serie de requisitos y pues que al final en la terna el Estado podía agarrar y escoger de manera discrecional pues a la persona que a juicio de el jerarca de esa institución se adecuaba mejor al puesto laboral. Entonces, bueno, ¿qué pasa si a pesar de que ya los tribunales de justicia dijeron que no, que a mí no me han hecho nada malo, o en este otro caso que está en esta guía, la Sala Constitucional prohíbe algo, pero yo siento que con esa prohibición me están pasando por encima de mis derechos humanos? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué podemos hacer? No compartimos el fallo, pero agachamos la cabeza y lo respetamos, ¿o hay algo que hacer? La respuesta es que sí hay algo que hacer y en este caso pues podríamos apelar ante tribunales internacionales para que estudien nuestro caso. En este caso estas familias apelaron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y dijeron, bueno, es que el más alto tribunal constitucional de nuestro país nos está coartando nuestro derecho humano a tener una familia. En este otro caso que yo les hablaba de la persona discapacitada que trabaja para el gobierno, él también vino y dijo, bueno, es que el Estado costarricense me está coartando mi derecho a tener un trabajo y aparte de eso me está discriminando por el simple hecho de ser discapacitado. Entonces, bueno, en ese otro caso que les digo yo, pues no sé en qué paró, pero aquí pues bueno, al menos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos comenzó a estudiar el caso y a criticar al gobierno de Costa Rica. Bien, aquí nos vamos ante esta otra pregunta, dice, ante el accionar de las 10 familias que se sintieron afectadas por la decisión de la Sala Constitucional, ¿qué dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el tema? Pues bueno, aquí lo que dice es que la Corte Interamericana lo que señala es que el Estado de Costa Rica vino y se extralimitó, desconoció el Estado de Costa Rica vino y desconoció, por decirlo de alguna manera, diversos artículos que están en un tratado internacional que el mismo Estado de Costa Rica firmó y en su momento promovió, hasta de hecho así se llama Pacto de San José. Entonces, que por eso, por lo tanto, pues el desconocer uno de los artículos de la Convención Interamericana sobre los derechos humanos, pues todo esto era ilegal, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí va el asunto. Luego dice, investiguen otras fuentes, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, nosotros, bueno, aquí vamos a tener esto, vamos a tener que, pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, bueno, ustedes pueden poner en Google, así, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la IDH, y ahí les va a tirar esta información. Entonces, bueno, vamos a tener que, cuando se crea la Organización de Estados Americanos, pues, aquí vamos a tener que los Estados miembros adoptaron una serie de instrumentos internacionales para proteger los derechos humanos. Y entonces, bueno, como parte de esto, pues también se crea
un tribunal jurisdiccional que se va a encargar de promover y proteger los derechos humanos. Y también en medio de todo esto, pues vamos a tener que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es una institución autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y pues tiene una función contenciosa, es decir, de dirimir cuál va a ser el resultado en un pleito, por decirlo de alguna manera. Dentro de esta función de ver cuál es el que tiene la razón en un pleito, pues se encuentra la resolución de casos, o sea, de pleitos, ¿verdad? Y pues vamos a tener que ellos emiten sentencias, y pues esas sentencias pueden ser o pueden tener una función consultiva, es decir, que un Estado miembro pregunte, bueno, tal cosa viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte dirá sí o no. Y otra es, un ejemplo, es un pleito de estos, bueno, es que tal acción del Estado me viene y me perjudica mis derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, pues ellos dictan fallos y medidas cautelares en medio de toda esta situación. Bueno, aquí más o menos es donde está la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, viene la pregunta de oro. Investiguen en otras fuentes qué pasaría si un país no hace caso de lo que diga la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le hubiera dicho a Costa Rica, bueno, ok, me tienen que aceptar la fecundación in vitro y salados, ¿verdad? Lo que dice la Sala Constitucional tienen que revertir o tienen que, sí, echar para atrás ese fallo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si Costa Rica hubiera dicho, ¿y ustedes quiénes son? ¿No quiero? Bueno, aquí tenemos ya esto, bueno, yo tampoco soy especialista en derecho internacional, ¿verdad? Pero aquí, digamos, aquí ya nosotros podríamos ser objeto, en un caso si un caso de un país no respete los fallos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podríamos ser objeto de sanciones internacionales. Por ahí leía de que podríamos ser acusados incluso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y entonces esto pues implicaría de que ese consejo pues pudiera emitir una resolución con posibles sanciones económicas para Costa Rica, una resolución con posibles rupturas de las relaciones diplomáticas. Entonces, bueno, eso podría implicar, por ejemplo, que Costa Rica ya no sea más sujeto de crédito internacional. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Eso implicaría, bueno, por ejemplo, estaba leyendo un día estos que Costa Rica fue ganador de un premio que da la Casa Real Británica por protección a la naturaleza. Bueno, en este caso, si nosotros no hubiéramos acatado un fallo de estos, si estuviéramos acusados, ¿verdad?, del desacato de un fallo de estos, pues ese premio no lo hubiéramos ganado, ¿verdad? Eso pues, eso es la peor, ¿verdad?, el peor de los escenarios. Pero el escenario más inmediato es que, pues, evidentemente Costa Rica, pues el país que busca el respeto de los derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos, un país como este, pues al no acatar un fallo de estos, pues quedaría muy mal parado ante la comunidad internacional. Nuestra credibilidad ante otras naciones se vería sumamente afectada, y Costa Rica pues entonces en materia diplomática comenzaríamos a perder aliados. Todas esas serían así como a grandes rasgos las posibles consecuencias que podríamos enfrentar. Luego pues en otro contexto ya tenemos esta otra preguntita, bueno, de la mano siempre, ¿cómo podemos definir el concepto de democracia? Bueno, democracia no es nada más ir y votar cada cierto tiempo y la posibilidad que yo tengo de presentarme en un proceso electoral. También nosotros vamos a tener que la democracia va a implicar de que el pueblo es el que tiene el poder y que pues el pueblo es el soberano que decide qué es lo que mejor le conviene y qué es lo que
y pues tal vez no tanto le ha de convenir. Como el pueblo no se puede estar reuniendo todos los días para estar tomando estas decisiones, pues entonces el pueblo ha elegido una serie de representantes para que en nombre del pueblo tomen estas decisiones. Y pues en medio de todo esto, pues también parte de la democracia no solamente implica pues este nombramiento, estos representantes, también parte de la democracia implicaría, ¿verdad?, que existe todo un marco jurídico y que tanto el mismo gobierno como los mismos ciudadanos tenemos todos que respetar las leyes por igual. Y también pues la democracia implicaría que debe de existir un cierto sustrato, un piso, digámoslo así, en el cual pues el Estado tiene que garantizar pues un nivel de seguridad y un nivel de bienestar social. Así a grandes rasgos podríamos definir como eso como democracia. ¿En Costa Rica existe democracia? Pues sí, claro. En comparación pues con otros países, nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Decía Winston Churchill, el ex primer ministro de Gran Bretaña, que la democracia es el peor gobierno, exceptuando todas las formas de gobierno que habían, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Bueno, sí, la democracia pues no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿en nuestro país existe democracia? La respuesta es que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, existen elecciones cada 4 años para presidente y diputados. Cada 4 años existen elecciones para nombrar los miembros de las municipalidades. Eventualmente pues podrían haber convocatorias a referéndums, a plebiscitos. Las municipalidades podrían hacer convocatorias a cabildos. Vamos a tener que pues existen audiencias. Todo eso es parte de la democracia, ¿verdad? También vamos a tener que pues los gobernantes son electos por el voto popular. Estos gobernantes tienen que respetar las leyes. Estos detentores del poder, estos gobernantes electos por el voto popular, están en el poder por el tiempo que se establece la ley. O sea, por ejemplo, el actual presidente Carlos Alvarado pues va a tener que dejar, independientemente de quién gane las elecciones el próximo mes de febrero del 2022, sin importar quién gane las elecciones o sin importar si hubo una segunda vuelta sería en el mes de abril del 2022, sin importar nada de eso, él tendrá que dejar el poder el 8 de mayo del 2022 y el nuevo presidente tomará las riendas del país ese mismo día, y sin importar lo que pase, pues ese nuevo presidente dejará el poder el 8 de mayo del 2026 y así sucesivamente. Eso se tiene con toda certeza. En una democracia existe el respeto por la ley. En una democracia existe libertad de expresión, libertad de tránsito. En una democracia no hay arrestos arbitrarios. Y bueno, todos estos requisitos que les estoy diciendo, como estas características, pues las cumplimos nosotros. Luego tenemos esta otra pregunta. ¿Cuáles elementos caracterizan la democracia de Costa Rica? Enumérelos. Bien, bueno, es un poco el refrito de la pregunta anterior. Entonces, bueno, ¿qué elementos caracterizan a nuestra democracia? Bueno, hay división de poderes, entonces existe un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo, e incluso existe un Tribunal Supremo de Elecciones con rango de cuarto poder de la República. La idea de todo esto es que el poder nunca se concentre en una sola persona. Después de eso hay elecciones periódicas. Las personas que son electas en un puesto valga la redundancia, de elección popular, pues están en ese puesto por lo que dicta la ley. Que por ejemplo ya hayan abogados o hayan magistrados, de que hayan diputados o hayan magistrados o ministros incluso,
que de camino renuncien al puesto, bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero llegado el momento en que se vence el nombramiento, pues nadie se aferra al poder y amenaza con sacar a la policía y amenaza con... Eso no, nosotros no lo tenemos. Después de eso, pues nosotros tenemos libertad de prensa, hay libertad de tránsito, hay un recelo sobre la policía total en cuanto a lo que son arrestos arbitrarios. Cuando una persona pues es arrestada, se sigue todo un proceso para determinar si efectivamente pues la persona es culpable de haber cometido un delito o no lo es. Eh, y bueno, teóricamente pues hay, bueno, pues hay igualdad de oportunidades para plantearse o montarse un partido político. eh, Existen pues, o sea, igualdad de oportunidades para postularse a un puesto de elección popular. Entonces, bueno, todas estas cosas, pues nosotros en Costa Rica, pues estos elementos pues caracterizan nuestra democracia. Eh, Nosotros, pues bueno, vamos a tener esta otra parte aquí de la guía, pero esto lo vamos a dejar para otro o un segundo video. Por aquí les voy a dejar el enlace y pues nos vemos en la segunda parte de este video.